Bueno, definitivamente, Cata, son excelentes, como tú misma lo nombras, indicadores, formas de darme cuenta. Yo creo que si cualquiera de nuestros oyentes toma esta información y nos vamos a la vida real, algo que esté ocurriendo, tomo esos indicadores y los comparo. ¿Cómo estoy en este momento? Porque si nosotros hacemos esa buena lectura adentro y afuera, ¿no? Vamos a poder encontrar dónde está la necesidad de hacer un giro, modificar la creencia, la actitud, la respuesta y finalmente comprender que ahí puede estar aquello que necesito aceptar. Y me gustaría que entonces en este momento le agregáramos esas otras palabras que son tan poderosas que tú deseas ahora y que tiene que ver con renunciar y comprender. Renunciar. Muchas personas creen que renunciar significa perder, dejar de ser. Entonces, ¿yo por qué tengo que perder? Derechos adquiridos, ¿cierto? Aquello que ya es mío. Entonces, hablamos mucho de me pertenece, me lo he ganado. Ayudemos a resignificar ese concepto de renuncia desde la mirada de la aceptología. Claro, Rafa, mira, lo que tú planteas es completamente cierto. Nosotros tenemos una asociación en la mente de renunciar con perder, además de perder una guerra, perder una batalla, perder un punto, perder una cosa, perder lo que sea, y pues a nosotros no nos gusta perder, ¿cierto? Lo que no entendemos es que manteniendo el enfrentamiento con la vida, ya estamos perdiendo la paz, estamos perdiendo la calma y estamos en medio de enfrentamientos que nunca nadie gana, aunque alguien quede con la última palabra, no es que esté ganando, pero nos enseñaron que eso era así, que uno tenía que decir la última palabra para que eso quedara como a favor de uno. Entonces realmente renunciar es un acto de amor propio enorme, con el que yo estoy diciendo, voy a buscar mi paz, por encima de todo busco mi paz. Entonces, no es una palabra que realmente está asociada a una pérdida. Bueno, lo que podríamos perder es el sufrimiento, pero nada más. Realmente estamos es ganando, porque renunciar significa para nosotros la posibilidad de que ese nivel de energía suba porque ya no me estoy desgastando y tener claridad mental. Y cuando yo tengo claridad mental, ya me conecto con unas facultades incluso superiores, o sea, me conecto con lo más maravilloso y grandioso que yo soy. Entonces, realmente la renuncia es el acto de amor propio de conservar mi energía vital para tener claridad mental, para poder hacer desde la sabiduría, para poder hacer desde la comprensión, porque cuando no tenemos claridad mental, lo que hacemos es desde una zona mental muy, muy densa, muy oscura. Entonces, generalmente es desde el miedo, es desde la rabia, es desde una cantidad de cosas que, no, que son desde la ignorancia, o sea, son desde un estado de no conciencia, un estado muy instintivo o muy aprendido, pero no es desde la conciencia. Entonces, esa renuncia es un acto de amor maravilloso. Y podríamos decir que ese renunciar es dejar de hacer algo que es el que activa o genera el mismo sufrimiento, ¿no? Es dejar de repetir una práctica, un hábito, un comportamiento que por supuesto tiene consecuencias mayores, ¿sí? Ahorita podemos poner un ejemplo, y que al yo dejar de hacerlo, ¿sí? Al dejar de repetirlo, estoy abriendo el espacio para que esa energía que antes estaba empleando en desgastarme, ahora la pueda emplear en algo maravilloso que es finalmente la comprensión y la aceptación. Hablemos entonces de comprensión. Muy bien, Rafa. Mira, la comprensión tiene que ver con información de sabiduría. ¿Qué quiere decir información de sabiduría? Mira, cuando yo tengo un conocimiento, cuando yo adquiero un conocimiento y no lo he verificado, ese conocimiento se podría decir que es desde la ignorancia. Por ejemplo, y es un ejemplo que yo pongo mucho, si a mí alguien me dice y me cuenta, ay, ve, ¿sabes qué? La caléndula sirve un montón para el dolor y para desinflamar. Eso es un conocimiento que a mí me dieron. Y entonces yo, si lo acepto,
como real, sin verificarlo, eso se llama ignorancia. Entonces yo empiezo a repetirle como una lora a todo el que me dice que está con un dolor, caléndola, 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 caléndola. Pero eso es replicar una ignorancia. Ahora, cuando yo experimento por mí mismo, ¿cuáles son esos efectos reales de esa caléndula? Y vi que a mí me sirvió, entonces eso se llama una comprensión, porque tomé una información, la verifiqué, la experimenté y vi los resultados. Entonces ya eso es mi sabiduría. No se trata de que mi sabiduría sea la sabiduría para otros, pero en ese momento yo ya sí puedo decirle al otro, oíste, si querés, prueba esto. Sirve un montón, a mí me sirvió un montón. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la comprensión. Cuando yo tomo la información y ahora todos sabemos que información de este tipo hay en muchas partes. Y eso es bacanísimo porque en esta época de la vida la necesitamos. Pero no la tomemos por cierta sin verificarla. No repitamos como una lora una cosa muy bonita. Mira, la gente ahora dice mucho, estuve meditando. ¿Sí o no? Así. Porque entonces le dijeron que uno meditaba de una forma y estuve meditando y entonces no sé qué, pero realmente cuando tú aprendes desde tu sabiduría tu forma de meditar y te conectas con eso, eso ya es una comprensión de la meditación, o sea, ya la experimentaste, porque entonces todos hablamos de meditar y meditar y meditar, pero somos muy pocos los que practicamos la meditación. ¿Cierto? Entonces ya cuando sí la practicamos y vemos que eso tiene un efecto en nosotros, eso ya es una comprensión. Entonces de eso se trata, o sea, de renunciar en un acto de amor propio para recuperar mi energía y comprender desde la verificación que hay unas leyes que rigen nuestra experiencia física y que cuando yo me voy en contra de esas leyes, mis resultados van a ser poco satisfactorios. ¿Cierto? Entonces de eso se trata. Y también podemos decir, Cata y amables oyentes, que cuando nosotros queremos realmente resolver algo, ¿sí? Y hemos probado y probado diferentes formas, metodologías o estrategias, quizás es el momento para decir, aquí hay algo que me falta comprender. Aquí hay algo que no lo he resuelto porque el método, la técnica sea la que tenga la responsabilidad de resolverlo, sino porque hay algo en mí que no ha sido asumido, porque no lo he verificado, porque no lo llevo puesto y lo estoy poniendo como que de afuera venga el milagro y me solucione todo, cuando esto realmente tiene que ver un proceso interior, ¿no? Entonces me parece importante que hablemos también como en dos direcciones, el precio que pagamos cuando no aceptamos y a su vez los beneficios y lo que pasa en la vida cuando aceptamos. Mira, yo pienso que el precio que pagamos cuando no aceptamos es el sufrimiento, en cualquiera de sus modalidades, físico, emocional, psicológico, existencial. Eh, y lo que pasa cuando aceptamos es el, pues, el fin del sufrimiento. Ahora, no se trata de que si yo acepto, todas las situaciones adversas o dolorosas van a desaparecer. Se trata de que cuando yo acepto esta situación, ese desafío vital que tenía para mí un aprendizaje puntual y específico, como ya hice el aprendizaje porque acepté, entonces ya eso sí deja de ser parte de mi pensum de vida. Ya esa materia la vi, ya para qué la voy a volver a ver. Pero tengo otras materias, por supuesto, y como aquí aprendemos por contraste, seguramente voy a tener otros desafíos vitales. Pero entre yo más conectado con la aceptación estoy, esos desafíos vitales van a ser menos intensos, van a ser más fáciles, entre comillas, van a ser más, porque ya su propósito pedagógico disminuye, porque ya yo ya aprendí a aceptar, entonces ya voy fluyendo, entonces ya son cositas que me afina el universo, o sea, ya son pruebitas más fáciles, más digeribles. Si nosotros, si yo aquí en mi vida hago la conciencia de que tengo un desafío vital muy intenso, entonces es porque soy muy terco para aceptar. Eso es la proporcionalidad. Entonces, el beneficio es siempre
la disminución del sufrimiento y el desarrollo de la conciencia. Digamos que en términos humanos, frente al querer del ser humano, disminuye el sufrimiento, pero frente a lo trascendental es que mi conciencia evoluciona, se desarrolla y por supuesto, digamos, va avanzando en su camino de regreso a la conciencia universal, por así decirlo. Claro, recordemos una frase muy poderosa que dice, a lo que te resistes, persiste. Entonces, como tú muy bien lo mencionabas, yo soy uno de los que creo que a esta vida venimos con una serie, como tú lo llamabas, de materias, de temáticas a aprender, a resolver, a comprender desde una mirada más elevada, un nivel de conciencia expandido. Entonces, la aceptación se vuelve la mejor manera de no seguir repitiendo historias, de no volver a pasar por lo mismo una y otra vez. Y hay mucha gente que nos llega en los talleres, en las consultas, en los programas, diciendo, mire, es que yo llevo muchos años y no he podido y he pasado una y otra vez y siempre me pasa a mí. Entonces a eso le agregamos pues toda la explicación desde soy muy de malas, me hicieron esto, bla, 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 bla. Cuando finalmente si yo me estoy resistiendo a algo, difícilmente voy a aprender la lección, porque todavía tengo mi mirada en el viejo paradigma, en la vieja creencia, en la que sustento y me explico y me lo creo el por qué han pasado las cosas. Y aquí se trata precisamente de ampliar la mirada. Como tú lo dices, hay que evolucionar en conciencia. Evolucionar en conciencia en términos prácticos no quiere decir que me haga santo, ni que me eleve, ni flote, ni levite, sino que simplemente mi mirada de las cosas se expande a un nivel mayor porque soy consciente que hay otras reglas, principios, leyes, formas como la vida actúa. Entonces salgo de mi esquema mental, me permito mirarlo de esa manera ampliada e incorporo esos nuevos saberes o aprendizajes para la vida, que es finalmente, yo creo que el grado, cuando nosotros podemos decir, aprendí, como tú lo dices, es porque ya no hay que volver a pasar por esa materia. Ahí sí, como se dice, ganamos el año. Así es, Rafa, mira, cuando yo aprendo, como el universo es tan eficiente, ya la situación entrenadora que yo tenía ya no es necesaria, ya no es útil a mi proceso pedagógico, entonces desaparece, se transforma, yo me hago correspondiente a otras cosas. Entonces, de hecho, eso es lo que pasa. Yo acepto, la aceptación me trae un aprendizaje poderosísimo, un desarrollo de conciencia. Entonces ya me hago correspondiente a otras situaciones mucho más amorosas, mucho más amables, porque ya esta quedó chuleada, pues ya no. Si ya me aprendí la tabla del 2, ¿para qué me la van a volver a evaluar si ya me la aprendí? Ya me ponen otra, la del 4 y la del, ¿cierto? Ya me van poniendo otras cosas, que ya van a ser más fáciles porque tengo la base de la tabla del 2. Entonces, esto es lo que quiere decir. Esto es lo que quiere decir. Y una típica pregunta para nuestros minutos finales, que mucha gente se puede hacer, muy bien, muy bonito, ya entendí, pero ¿cómo? Dígame cómo hago yo para aceptar que mi hijo hace tal cosa, este negocio ya no va más, este encierro, que mi vida no va a ser otra vez igual. ¿Cómo? ¿Qué tal si podemos hacer un ABC, unos pasos básicos de cuál sería el camino? No digamos que expedito, pero por lo Sí. menos el camino a recorrer para iniciar ese proceso de aceptar algo que hoy no he aceptado. Ujú. Mira, a nosotros como seres humanos nos encantaría que esto tuviera una receta, que nos dijeran, ah, sí, es que yo pongo esta piedrita, prendo esta velita y hago esta oración y acepté. Pero resulta que la aceptación es un entrenamiento de todos los días. Entonces, lo primero, como habíamos dicho, es renunciar al enfrentamiento, renunciar a la pelea. Mira, yo te pongo unos ejemplos súper sencillos, pero que podemos como extrapolar a cosas más complejas. En algún momento yo sabía que el timbre de mi puerta estaba malo y que tenía que cambiarlo, pero a mí se me olvidó.
Entonces, en algún momento de estos, alguien me escribió al WhatsApp y me dijo, fíjate que hay alguien en la puerta. Y yo me fui con mi sonrisa oreja a oreja y me recibió un señor furioso que me echó una cantaleta terrible y yo me conecté con el enojo del señor. Yo no acepté el enojo del señor, sino que peleé con él. Le dije pues también unas cuantas cosas y cuando venía caminando para la casa dije, a ver, si tengo rabia, ¿qué no estoy aceptando? Ok, no estoy aceptando que era mi timbre, mi responsabilidad y que a ese ser humano le dio mucha impaciencia estar afuera media hora timbrando y no acepté que esa era su emocionalidad, no la mía, era la de él, pero yo me enganché con eso. Entonces cuando yo renuncié a mantener mi rabia prendida y dije, ok, esto es mío, esto, el Señor simplemente tuvo un estallido que no tenía que ver conmigo, este es mi timbre, este es mi tema, renuncio a engancharme con este Señor, el sufrimiento se va y hago el aprendizaje. Entonces, por supuesto, en mi mente hice una pequeña visualización de yo enviándole amor al Señor, pues porque yo también lo bravié, ¿cierto? Por eso les digo, esto es un aprendizaje de todos los días. Yo siempre me he declarado, Rafa, aprendiz de la aceptología, porque esto es de todos los días. Entonces, ¿cómo hago? Renuncio a pelear. Comprendo que ese Señor era mi entrenador en ese momento. A mí vinieron a decirme, a ver, pues, ¿cómo es que va? A ver cómo es que va en este tema de hacerse cargo de sus cosas. Y ese día dije, bueno, ok, estoy en proceso, me falta, ¿vale? Y cuando comprendo que es mi entrenador, que tiene un proceso pedagógico y me comprometo a que cada vez que tenga una señal, una advertencia de que algo no está funcionando y debo repararlo, pues lo voy a hacer. Esa es la aceptación, Rafa, no es tanto aceptar en el momento propiamente dicho, sino que el aprendizaje quede anclado. ¿Cuál era mi aprendizaje? Hacerme cargo de las cosas cuando me las dicen, cuando sé que algo está fallando, me hago cargo. Y lo que pasa después va a ser consecuencia de que yo hice o dejé de hacer, Rafa. Entonces hay una vez, sí, renuncio a engancharme, renuncio a pelear, comprendo que lo que está pasando es mi situación entrenadora, pero además me hago cargo 100% de lo que tiene que ver conmigo. Y no pretendo que los demás solucionen o que sean los otros los que tengan que adaptarse a que mi timbre esté malo simbólicamente hablando. No son los demás los que tienen que adaptarse a mis circunstancias. Soy yo la que tiene que hacerse cargo de la vida. Entonces este sería como una especie de ABC, pero hay que ponerlo en práctica diario, porque todos los días tenemos oportunidades maravillosas de aprender. Entonces, sea lo que Claro. sea. Y hay una cosa muy importante aquí, es que no es aceptar ciertas cosas que vulneran nuestros derechos, que es importante mencionarlo. No es ese agachar la cabeza ante cualquier arbitrariedad, porque para ello existe el entrenamiento asertivo que me permite defender mis derechos de manera adecuada sin agredir al otro, sin ofender al otro. Porque no es irme al extremo de, bueno, pues no me dieron la cita médica y me estoy muriendo, aceptemos que la EPS es ineficiente. No, porque esto no se trata de permitir que las cosas de afuera de alguna manera no funcionen como deben funcionar. Es simplemente qué hago yo con esta respuesta o reacción que tomo, inclusive hasta de no quejarme, ¿no? Porque puedo tener el derecho legítimo de decir, venga, llevo 2 meses, X tiempo pidiendo una atención a la que tengo derecho. Entonces también aceptar que tengo derecho a ir a pedir, en el buen sentido de la palabra exigir, también sería otra forma de aceptación. Entonces, es importante que no entendamos que es privarnos de cosas por el concepto de la renuncia, sino que tiene que ver mucho con esa forma, como tú lo decías, no me engancho en ese tema emocional, en aquello que me desgasta, en el control, en la pelea, en todo lo que podremos hablar, que son las reacciones del ego y la forma como nosotros nos peleamos con la vida. Como tú lo decías, el síntoma de la paz interior y el síntoma de la felicidad son demasiado importantes y no pretendemos que no haya cosas que nos saquen. Se trata de que cada vez podamos gestionar las cosas que ocurren y elevar la cantidad de momentos de felicidad, la cantidad de momentos de paz interior, entendiendo que la vida es un carrusel
o una montaña rusa, y que habrá momentos de subida y habrá momentos de bajada, y que unas y otras constituyen parte de lo que vinimos a hacer a esta vida, aprender. Rafita, así es. Mira, realmente no, cuando uno está en paz, cuando uno tiene paz, porque estar en paz es temporal, pero cuando uno tiene paz, eso es invulnerable. Lo que pasa es que nos estamos entrenando, hacia allá vamos, entonces estamos en un camino. ¿Qué es lo importante? Que todos los días de este camino yo disponga mi mente, mi energía, mi cuerpo, mi misión, mi función, lo que yo soy, en conectarme con la paz. Y Así habrá es. momentos en que no lo logre y habrá momentos en que llegue el Señor de la puerta, ¿cierto? Habrá momentos en que pasen muchas cosas, pero cuando yo vuelvo y me centro, vuelvo y me conecto con la paz, entonces ya voy aprendiendo que para qué la pierdo, para qué se la entrego a otro que no tiene velas en mi entierro, porque mi paz es mi paz. Entonces se trata de irnos entrenando, Rafa, precisamente. Así es. Cata, hemos llegado al final de nuestro programa maravilloso. Como siempre, un gusto conversar contigo. Recuérdanos cómo te pueden contactar y regálanos tu frase de cierre. Bueno, pueden encontrarme en mis redes sociales como CQ Holística. CQ son las iniciales de Catalina Quevedo, CQ Holística. Y pues la frase, digamos, para cerrar este momento es, agradece por todas las maravillosas oportunidades de aprendizaje que tienes de aceptación. Deja de quejarte, deja de juzgarlas y empieza a agradecer profundamente por esas personas y esas circunstancias que te entrenan en esto. Genial. Bueno, a mí me llega esta, atrévete a mirar más allá de esa forma preconcebida como estás viendo el mundo, y entonces encontrarás un terreno propicio para comprender y aceptar. ¡Chao! Chao, Rafita. Y hasta la próxima. Yo soy Rafael Hernández y esto fue Lo Bueno de la Vida. Lo Bueno de la Vida. Una mirada fresca y positiva del día a día para aprender a vivir feliz.